Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. ¿Qué tal, gente linda de Creyendo en Cristo? Vamos compartiendo el Evangelio de Juan, algunas reflexiones basadas en la lectura de cada capítulo. Llegamos al capítulo número 17 del Evangelio de Juan, donde vamos a ver a Cristo Jesús, el intercesor. Para esta ocasión, la primera parte de lo que podemos llamar entonces Cristo Jesús, el intercesor, como una especie de lección, una especie de meditación, reflexión. Tenemos bosquejo propuesto acerca de Jesucristo, el intercesor, y tiene que ver con las prioridades de Cristo en la oración. Vamos a hacerlo en dos partes. En primer lugar, vamos a ver del verso 1 al verso 5, la obra de Dios sería como primera prioridad en la oración de Cristo. ¿Cómo ora Jesús? En ese capítulo 17 tenemos entonces la intercesión de Cristo. En segundo lugar, del verso 6 al verso 19, vamos a ver la palabra de Dios como interés de Cristo en la oración. En tercer lugar, la iglesia de Dios, del verso 20 al verso 26. En tercer lugar, y ya vamos a estar concluyendo para esta presente meditación que tiene que ver entonces con la oración de Jesús. Por eso hablamos de Cristo Jesús, el intercesor. Entonces, para comenzar, vamos a ver la obra de Dios y preguntar esto: ¿cuál es la obra de Dios? Según las palabras de Jesús en la oración aquí registrada por el Evangelio de Juan, es dar a conocer a Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Según lo que dice Jesús, es dar a conocer a Dios. Así lo podemos notar desde la lectura del verso 3 y verso 4 de este capítulo. En el verso 4 dice Jesús a Dios el Padre: acabé la obra que me diste. En el verso 3 dice Jesús, que describe lo que hizo en su vida, la obra de su vida sobre la tierra. ¿Cuál era? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es la obra que hacía Jesús? ¿O cuál obra había acabado Jesús? Acabé la obra que me diste, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es, en síntesis, la obra de Dios. Dios, además de muchas maneras en que podamos conocerlo, es un Dios que se caracteriza por concluir su obra. Está buenísimo. Por ejemplo, al volver a leer el relato de la creación en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ahí tenemos, así comienza la historia de la obra de Dios, que es darse a conocer. Entonces, también podemos esperar que siga trabajando de esa manera en cada proyecto de obra que se propuso hacer, con miras a manifestar su gloria, su persona, lo que Él es. En cada sección de esta historia reveladora de la persona de Dios contenida en el libro al que llamamos la Biblia, notamos comienzos y conclusiones. Por ejemplo, en el caso de Noé, luego Abraham, Isaac y Jacob, hasta los días de David y Salomón, hasta el tiempo donde, habiendo anunciado la promesa de un Salvador para el ser humano, para el mundo, al comenzar la creación, hiló toda una historia de generaciones, de familias, de linajes escogidos por él, para terminar por darse a conocer en su Hijo Jesucristo, como está también resumido en Gálatas capítulo 4, verso 4. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Juan capítulo 1, verso 1 al 4, verso 14 y 18, dice que en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. Él le ha dado a conocer. También podemos leer lo que tenemos allí en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4, para introducirnos a ese conocimiento
de la persona de Cristo cuando es introducido al mundo, con un propósito específico, ¿no? Entonces por eso dice Jesús, acabé la obra que me diste. ¿Y cuál es esa obra? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, viendo esto, el proceder de Dios en toda su historia, en la Escritura, cómo Él comienza, cómo termina, y cómo Él va hilando de generación en generación la aparición de su Hijo Jesucristo, y luego de esto, nuevamente, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es esperable que como Dios que es y que se caracteriza por concluir la obra, cada obra que comienza, también termine esta etapa de implementación de su gran obra. De ahí que en Jesús notamos esa expresión que luego repetirá al final de su vida: he acabado la obra que me has encomendado. Y esa es una buena característica del Hijo de Dios. Y así como Él, también es esperable o característicos de aquellos que recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios al haber recibido a Jesucristo, al haber creído en el nombre de Jesús, el Cristo. Juan capítulo 1, verso 12. Entonces, de la misma manera que se espera o que es visto en Dios el Padre, y luego que es dado o concluido, digamos, por Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo, por así decirlo, el modelo de Hijo de Dios, también es esperable de aquellos que han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, que acaben la obra que se le ha encomendado. La obra, entonces, en este caso es dar a conocer a Dios, como lo vengo anunciando desde varias sesiones, ¿no? De varias meditaciones. El propósito del ser humano, al ser creado, fue, es y será ser semejanza e imagen de Dios, expresar a Dios. La idea divina tiene que ver con que todos los seres humanos expresemos la naturaleza de nuestro Creador. Concluir la obra que el Creador encomendó hacer a su Hijo fue la manera en que Jesús glorificó a Dios Padre. Dio a conocer. Juan 17, verso 4. De modo que podemos decir que la conclusión de la obra que Dios encomienda a sus hijos, conocerlo primero y luego darlo a conocer, es una, sino la manera de dar gloria a su nombre. La, entre comillas, ¿no? La... Sin tantas explicaciones, la simple conclusión de las comisiones que Dios Padre da a sus hijos es parte de la gloria de Dios, o lo que es lo mismo, es una de las maneras aprobadas para dar gloria a Dios, para darlo a conocer. Cuando hablamos de dar gloria, glorificar a Dios, estamos hablando acerca de expresarlo a Él. Entre otras cosas, por ejemplo, para un Noé, al comienzo aquí en Génesis capítulo 6, concluir la construcción de un arca duró 120 años aproximadamente, o quizás sea exacto, ¿no? Demuestra entonces de esta manera la fe de manera visible, la fe en el Dios que le mandó a construir ese arca en un contexto histórico con personas que se oponían y no creían. Esto lo tenemos así en el relato de Génesis capítulo 6 al capítulo 10. Dicho de otro modo, el evangelio que Noé predicó a los seres humanos de su generación por 120 años no solo era un evangelio de palabras, sino de demostración empírica de su fe. La fe mostrada con la vida que vivió Noé, con el negocio de su vida, con el proyecto de su vida, de que realmente él creía lo que anunciaba. La conclusión de cada proyecto realizado por los hijos de Dios glorifica su nombre. Así enseñó Jesús: he acabado la obra que me diste. Y es el ejemplo de vida que todos los hijos de Dios debemos, o al menos deberíamos, perseguir o seguir, ¿no? La primera carta de Pedro 2:21 nos recuerda que Jesús es el que traza los pasos de los creyentes que le siguen. Ahora, en esa tarea de concluir la obra que Dios encomienda a sus hijos, nunca estamos solos. Los creyentes nunca estamos solos en esta encomienda que se nos ha dado. Dios está en el asunto. Dios personalmente está en el asunto. Dios mismo es quien está obrando en su providencia divina. El nombre de Dios en sí mismo es una garantía
que Él siempre está presente en los asuntos de la vida que tienen como meta glorificar su nombre, darlo a conocer. Su nombre, es decir, el nombre que Jesús dijo, he manifestado tu nombre, allí en el verso 6 del capítulo 17 de Juan, decimos simplemente que es el yo soy, y es en ese nombre en el que podemos, como hijos de Dios, acabar la obra que nuestro Padre Celestial nos encomienda realizar. En cada acto que el creyente realiza haciendo la voluntad de Dios, expresa al Dios en el que cree, o al Dios que toma por Padre, o que tiene por Padre. Por ejemplo, cuando Dios manda al creyente a hacer bien en el mundo, manda que se exprese lo que Él es. Dios es el bien, Dios es lo bueno, y fuera de Él no existe bien, dice el Salmo 16, verso 2. Cada vez que Él nos encomienda como creyentes una obra, entonces debemos recordar que es para que Él sea conocido, para darlo a conocer, para que Él reciba la gloria, para que Él sea compartido, sea conocido por el mundo, y por esas diferentes manifestaciones que hacen los creyentes cuando se nos pide hacer bien para expresar a Dios, la naturaleza de Dios. Dios es el bien, Dios es bueno. Así que, como su nombre es, también su reputación, su gloria está en el asunto, como todo esto está en juego, Dios mismo está también aquí presente. Así, Jesús nos dio a conocer algunos aspectos del nombre de Dios en afirmaciones directas combinadas con un ejemplo. En el Evangelio de Juan tenemos por lo menos 7 afirmaciones de Jesús diciendo que Él es el yo soy de aquellos que esperan en Dios. Así, por ejemplo, Jesús es el pan de vida para el que tiene hambre de la vida de Dios, la vida espiritual. Jesús es el agua viva que sacia la sed espiritual del ser humano. Jesús es el único camino de la vida que conduce ciertísimamente e inequívocamente a Dios el Padre. Él es la luz del mundo para aquellos que quieren ser iluminados por la verdad divina, etc. El nombre de Dios es una invitación a la experiencia de la verdadera vida. Vivir experimentando el nombre de Dios en cada experiencia de nuestra vida humana, en el día a día, en la vida, en el trabajo, en la familia, en la relación conyugal, en el estudio, en la mesa, en la cama, en el baño, entre amigos, etc. La idea final es terminar con éxito lo que emprendimos o empezamos en nombre de Dios, o sea, porque creemos que Dios nos está dando esa instrucción. En cada área de vida donde el nombre de Dios está en juego, podemos estar confiados como creyentes que Dios mismo está en el asunto, guiando providencialmente todos los asuntos de la vida para su gloria. En el caso del Evangelio, tenemos en Cristo Jesús y en el conocerlo a Él, la revelación del nombre de Dios el Padre. Tenemos que Dios se dio a conocer por medio de su ungido, el Mesías, el Cristo. Todo lo que mostró Jesús, lo que dijo, lo que enseñó, lo que hizo, decir, toda su vida, es parte de la revelación del nombre o de la persona de Dios el Padre. El nombre, recordemos, representa a la persona, representa inequívocamente a la persona que se quiere dar a conocer y no a otra cosa. Jesús, digamos de esta manera, Jesús es la perfecta comunicación de ese nombre maravilloso de Dios, del ser de Dios. Entonces, decimos la prioridad de Jesús cuando ora. ¿Qué dice? En primer lugar, la obra de Dios. Cuando ora, ¿cuál es la prioridad de Jesús? La obra de Dios. En segundo lugar, la prioridad de Jesús cuando ora, del verso 6 al verso 19 del capítulo de Juan, tenemos que es la palabra de Dios. La palabra de Dios para experimentar a Dios, quien es el uno, el único, el santo. Dios es santo, indica básicamente la esencia de Dios. Un tema que se destaca en esta sección es la santificación del creyente, en esta sección del versículo 6 al verso 19. Esto es
cómo ser expresiones del Dios Santo en un mundo impío. Pedro desafía al creyente a recordar el mandato de Dios de ser santos como yo soy santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. La palabra de Dios es la clave. Es la guía exacta para caminar como el santo de Dios, esto es, caminar como Cristo mismo, el ser santo, el santo ser, que nació de un vientre humano, en Lucas capítulo 1, verso 35. Ahora, en esa misión humanamente imposible, que es ser santo como Dios es santo, notemos la oración de Jesús a Dios el Padre. Santifícalos en tu verdad. ¿Quién es el que puede ayudarnos a expresar a Dios tal como Él es en esta cuestión de ser santo? ¿Quién nos puede ayudar? Dios mismo. Dios mismo está en el negocio de su representación, porque a imagen y a semejanza de Dios los creó Dios. Y Él es el que manda, sean santos como yo soy santo. ¿Cómo es Él? Dios mismo ayudando al creyente a caminar en la verdad revelada de Dios, que tiene en su palabra escrita, pero de forma práctica en la palabra viviente, el verbo hecho carne. El creyente es santificado al seguir las instrucciones de la palabra de Dios, es decir, al hacer la voluntad de Dios en un mundo impío, un mundo que no ama a Dios, un mundo que no ama, por lo tanto, la santidad de Dios. Recordemos, cuando hablamos de la palabra de Dios, no solo nos estamos refiriendo a la letra, ni siquiera a la traducción o a las versiones de Biblias que usamos. Estamos hablando del pensamiento de Dios, estamos hablando acerca de lo que Él piensa, por lo tanto enseña, ordena, quiere, etc. Le decimos voluntad de Dios, la cual está contenida o escrita en ese libro al que llamamos Biblia. Y como ya lo hemos dicho, no se trata solo de leer la Biblia, ¿no? Ser un buen lector de la Biblia no es el asunto, ni de ser un muy buen estudiante de la Biblia, sino se trata de entender acerca de la voluntad de Dios y aplicarla a la vida del creyente. Para eso podemos leer Romanos capítulo 12, verso 2. Ahora bien, notemos que indirectamente el creyente, al estar ocupado en hacer la voluntad de Dios como su modo de vida, es guardado por esas instrucciones. Notemos, el creyente que está ocupado en hacer la voluntad de Dios es guardado del mal. Una, porque la senda que Dios marca es siempre el camino del bien. Otra, porque esas instrucciones están diseñadas para ocuparse en el bien hacer, en las cosas que tienden a la vida, a la salud, al bienestar, a la bondad, a la prosperidad, al éxito verdadero y según Dios lo define, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Dios enseña que su voluntad no es la muerte de nadie, el creyente que se ocupa en guardar esa dirección de vida se libra de que sus manos sean ensuciadas o manchadas con sangre. O cuando Dios ordena al creyente casado a adulterar con otra mujer o con otro varón, ese mandamiento, cuando es observado, lo libra de una vida de engaños, de una vida de infidelidad y de la destrucción del matrimonio. En cada instrucción que Dios da al creyente hay mucha preservación de vida para el creyente. Se libra de muchos males. Por un lado, entonces lo santifica, lo guarda, lo aparta del mal. Por otro lado, le hace mucho bien al cosechar el buen fruto de estar haciendo lo que Dios quiere. También cuando cada creyente individualmente hace de la voluntad de Dios su estilo de vida, es pragmáticamente unido a un colectivo de creyentes que están haciendo lo mismo. Esto es, tienen un mismo sentir, tienen una misma meta, tienen un mismo propósito, etc. Y esto es en todo el mundo, lo cual es vivir para hacer aquello que Dios instruye a sus hijos en todo el mundo, en cada generación. De esa manera, el creyente es santificado, es guardado y es unido a un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús. De ese modo, en conjunto expresan al uno, al único, al Dios Santo. Ahora, en materia de oraciones a Dios, en materia de oración, este es el modelo del Cristo. ¿Qué oró Jesús aquí?
lo que él creía que era importante orar a Dios. La oración de Jesús aquí nos muestra el interés de Jesús por la obra de Dios y por su palabra. Entonces, el ejemplo es claro para cuando oramos o deseamos tener momentos significativos en la oración a Dios, que hacemos como creyentes. La oración realizada con el interés en la obra de Dios y guiada por la palabra de Dios ahora tiene otra dinámica. Y ya no se trata de horas exactas donde hacer la oración, a la madrugada, a la mañana, al atardecer o al anochecer. No se trata tampoco de posiciones al orar, de rodillas, inclinado en el piso, levantando las manos, sentado, parado, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, etc. No se trata de lugares adecuados para orar, sea el templo, la sinagoga, el monte, el río, el árbol, etc., la casa, la habitación cerrada, sino que se trata de la obra de Dios, es decir, conocerlo a Él y darlo a conocer. Y luego ser guiados por su palabra para tener éxito en semejante asignación de vida para el creyente. En tercer lugar, tenemos como prioridad de la oración de Jesús, que nos queda como modelo para los creyentes, es la iglesia de Dios. Verso 20 del verso 26 del capítulo 17 de Juan. La iglesia de Dios existe para dar a conocer a Dios. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un lugar, no estamos hablando de un templo, no estamos hablando de una denominación específica, ni de un credo, etc. Tampoco estamos hablando de actividades que caracterizan a la iglesia. Estamos hablando principalmente de personas que han sido regeneradas por Dios, esos que fueron descritos allí en el capítulo 1 de Juan, ¿no? Dice, aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, ni voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Estamos hablando entonces del conjunto de personas que han nacido de Dios, que han nacido del Espíritu de Dios, según también lo pudimos considerar ya también en Juan capítulo 3. Esa es la iglesia universal de Cristo. Decimos universal porque involucra a todas las personas que han nacido de Dios, de cualquier época o generación y de cualquier lugar en el mundo. Así Juan escribe sobre lo que pudo ver acerca de la iglesia de Cristo, los cuales con su sangre, con la sangre de Jesús, los ha redimido para Dios el Padre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Entonces, la iglesia de Dios está sembrada en todo el mundo, habla muchos idiomas, tiene presencia en cada rincón de la tierra, en cada pueblo y nación y en cada generación de la historia humana, desde los días de Jesús hasta el presente. La iglesia de Cristo no conoce de fronteras, toda la tierra es del Rey al que expresa. Tampoco la iglesia de Cristo tampoco está limitada a un linaje, porque todos los habitantes de la tierra son del Rey. Y tampoco la iglesia de Cristo está limitada a un idioma en particular, ni a un pueblo o a una sola nación. En palabras de Jesús, no ruego solamente por estos, los discípulos que estaban con él en ese día, sino también por los que han de creer por la palabra de estos. Capítulo 17, verso 20. Es decir, no solo por los judíos creyentes que eran sus discípulos, sino por todas las personas que habrían de creer por el testimonio que darían estos creyentes, estos discípulos, acerca de Cristo Jesús. Todas esas personas son las mismas personas que había descrito en el capítulo 10, cuando se refirió a que Él era el buen pastor que daba su vida por sus ovejas. Allí expresó su plan de salvación para todo aquel que cree, diciendo también, tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer. Juan capítulo 10, verso 16. Dicho sea de paso, esto está en la última gran oración de Jesús. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la iglesia de Cristo es el interés de Dios Padre, el interés de Dios el Hijo y el interés del Espíritu Santo. Debería entonces ser también
de interés para los hijos de Dios en todo el mundo y en cada generación. ¿Está la Iglesia de Cristo como motivo de peticiones en nuestras oraciones creyentes? La Iglesia de Cristo es el nuevo hombre con la misma vieja asignación que se le dio al primer Adán, ser imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Es decir, expresar al Dios que lo creó. En sí, toda la creación expresa algo del ser infinito de Dios. Debemos reconocer que nunca lo finito puede expresar lo que es infinito, ni lo terrenal puede expresar lo que es eterno. Pero nos ayuda a comenzar a entender algo que es característico del todo que representa. La Iglesia de Cristo, en esa misión de expresar al Dios infinito y perfecto, lo hace de una manera diferente a como lo hace el resto de la creación e incluso otros seres humanos en el mundo y la historia. La Iglesia ha sido salvada por Dios, apartada de entre muchos seres humanos para la gloria de Él. Efesios capítulo 1, verso 3 al 14, para tener una ilustración de lo que Dios hizo a favor de su Iglesia, cómo lo hizo. En capítulo 2, verso 10, tenemos el propósito para el cual los hizo. El modo en que lo hizo tenemos descrito allí en capítulo 2, verso 1 al 9, cómo lo hizo. ¿Para qué lo hizo? Entonces, ahí tenemos parte descrito en Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Pedro sintetizó la misión de la iglesia de la siguiente manera. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, escribió: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pablo expresa la misma verdad en la primera carta a Timoteo, cuando dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la cual es Cristo, la cual es Dios. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15. No tiene otra misión más importante que dar a conocer a Dios. Podemos pensar que expresa la verdad de Dios en las palabras, o podemos pensar que podemos expresar la verdad de Dios en las palabras, pero lo más significativo es en la vida misma de la iglesia, de los creyentes, del cuerpo de Cristo, en la experiencia de vida de cada uno de sus miembros, cuando la palabra se hace una experiencia de vida. Dios se glorifica en la iglesia cada vez que esta iglesia lo expresa tal como Él quiere ser expresado. Esto es, según sus instrucciones, según su voluntad, según lo que tenemos revelado en la Escritura, la Biblia, ¿no? Cristo Jesús oró para que esto pueda ser una realidad diaria en la vida de la iglesia. Sabemos que Dios escuchó esa oración. Lo que a veces ignoramos es que Él oró por esto y que Dios está interesado en contestar esa oración en cada generación de creyentes que pasan por la tierra. Dicho esto último, notemos que la iglesia sobrevive a la aparición de creyentes que la conforman. Así, por ejemplo, los apóstoles de Cristo fueron los líderes de la iglesia naciente, la iglesia de Cristo del primer siglo de nuestra era. Estos apóstoles dieron sus vidas como mártires por la causa de la verdad que vivían. A su vez, las personas lideradas por estos apóstoles que conformaron la iglesia del primer siglo pasaron por la tierra y dejaron algún testimonio acerca de la verdad que creyeron a otras personas. Esas personas vinieron a formar la iglesia visible, la iglesia de esa generación. Sin embargo, las otras personas que habían muerto físicamente ya para ese tiempo seguían presentes en Dios. En este aspecto, la muerte física del creyente descrita en el Nuevo Testamento como un dormir en Cristo. Ellos duermen mientras se levanta una nueva generación de creyentes para el tiempo presente. Así, la Iglesia de Cristo no deja de estar viva, de tener miembros, de tener líderes, de ser la candidata específica o la candidata ideal para expresar a Dios en cada generación y lugar donde tenga que vivir. Muy bien, concluyendo ahora sí nuestra presente meditación, esta oración de Jesús, podríamos decir, es la última oración que Él hizo antes de dar su vida en rescate
de aquellos a los que vino a salvar, a los que había venido a buscar. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, como ya lo hemos dicho al comenzar esta sección de lo que viene a ser la última semana de Jesús sobre la tierra, o las instrucciones de Jesús en el aposento alto, lo que tenemos aquí registrados son, por así decirlo, las palabras más significativas de Jesús. Lo presentamos como el resumen de la vida, como cuando un viejo sabio está a punto de dar su tesis de la vida, como cuando alguien que está a punto de dejar la vida y que ha vivido bien sus días en la tierra intenta resumir lo que es más importante para los que quedan vivos aún después de él. De modo similar, las palabras que Jesús oró aquí pueden ser consideradas como una especie de palabras finales en la oración. Por lo tanto, podemos considerar este modelo de oración que aquí Jesús nos ha enseñado, intentando esquematizar los puntos más importantes de la misma. Su oración está centrada en el interés principal de Dios. Ese interés tiene que ver con la obra que Dios mandó hacer a Jesús en toda su vida sobre la tierra, esto es, darlo a conocer. En segundo lugar, Jesús ha orado por la santificación del creyente, por lo que podemos decir que es el interés de Dios que el creyente lo dé a conocer en la dimensión de su santidad. La santidad, vimos, protege al creyente y a la vez lo hace vivir en un estado de felicidad, de bienaventuranza, sin comparación. En esa asignación divina, el creyente solo cuenta con la dirección divina contenida en la palabra de Dios. El creyente podría entonces orar por estas cuestiones: que su voluntad nos sea cada vez más clara, que su palabra adquiera la relevancia que se merece en cada área de la vida del creyente y que el mismo Dios lo ayude a implementar esa voluntad que cada día va conociendo, que se le va revelando o que se le hace más clara. Y como tercer punto, se destacó la petición de Jesús por su iglesia. Y esto involucra los motivos de oración por las misiones, por la evangelización, por la formación de su iglesia en todo el mundo y en cada era o generación. En estas tres peticiones centrales tenemos como meta final la gloria de Dios. Que Dios sea dado a conocer en el mundo, que su gloria llene la tierra, que el conocimiento de la gloria de nuestro Dios sea expresado en el mundo por medio de su iglesia. Muy bien, gente linda de Creyendo en Cristo, ya estamos concluyendo para el día de hoy nuestra presente meditación. Espero que haya sido de instrucción, de reflexión, ¿no? Nos ayude a reflexionar sobre nuestra misión en la tierra. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Por qué somos creyentes? Y si estamos presentes todavía, entonces esta todavía es nuestra asignación, la cual todos los creyentes tenemos. Que podamos decir como Jesús: he acabado la obra que me has dado. He concluido la obra. Por lo tanto, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Cuando acaba la carrera, por lo tanto me está guardada la corona de vida, el final, es decir, como quiere decir, ha concluido. Ha concluido. Más que un premio, es un reconocimiento de acabar la obra que nuestro Dios nos ha asignado como motivo y razón de existencia. No tenemos otro propósito más importante que expresar a Dios en lo que Él es. En este caso, hicimos una mención acerca de la santidad de Dios, que es su ser, su esencia. Él es santo. Bueno, ¿qué significa eso? Tiene muchas implicancias. Por ahora, baste esto. Nos estamos viendo en la próxima charla, si así nuestro Dios nos permite. Hasta aquí lo hemos logrado por la gracia de Dios, porque Dios ha provisto la vida, los medios, recursos, el tiempo y las ganas de hacerlo. Nos estamos viendo, gente linda. Hasta la próxima. Dios continúe bendiciendo sus vidas.